Acciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Comienzan en 1948 cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares de la ONU en el Oriente Medio. Desde entonces se han desplegado operaciones en distintas partes del mundo. A lo largo de los años han participado de estas operaciones de mantenimiento de la paz cientos de miles de efectivos militares, así como decenas de miles de policías y civiles de más de 120 países. Nació en un momento en el que las rivalidades de la Guerra Fría paralizaban constantemente al Consejo de Seguridad. El Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua y el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán fueron las primeras dos misiones desplegadas por la ONU. Ambas misiones, que continúan en funcionamiento, sirvieron para ilustrar el tipo de misión de observación y vigilancia y constaban con una fuerza autorizada de unos cuantos cientos de personas. Los observadores militares no iban armados. La misión de las Naciones Unidas en el Congo inicia en 1960. Fue la primera misión a gran escala que dispuso de un contingente de casi 20.000 soldados. El contexto histórico del Congo nos remite a la parte de la historia del líder anticolonialista y nacionalista congoleño Patrice Lumumba, en su periodo como primer ministro, más precisamente cuando solicita ayuda norteamericana con el fin de asegurar el control del país, no siendo siquiera recibido por el presidente de Estados Unidos, lo que motivó el acercamiento de la esfera soviética, que proporcionó transporte y asesores militares con el objetivo de intervenir en las provincias separatistas. Patrice negó repetidamente tener algún tipo de ideología comunista. En eventos posteriores que llevaron a una crisis entre el presidente y el primer ministro, culminaron el 5 de septiembre de 1960 cuando el primer ministro Patrice Lumumba fue desposeído por el presidente Kasavubu. En ese momento las Naciones Unidas enviaron tropas que recluyeron al primer ministro, siendo este finalmente apresado por los rebeldes, conducido a Tacanga y fusilado el 17 de enero de 1961. En 1963, el discurso de Haile Selassie en las Naciones Unidas hace énfasis en estas operaciones de paz, en donde dice que la historia de las Naciones Unidas durante los cortos años de su existencia ofrece a la humanidad una base sólida de estímulos y esperanzas para el futuro. Las Naciones Unidas han osado actuar cuando la Liga no lo hizo en Palestina, Corea, Suez y Congo. Los ojos de la opinión mundial, enfocados en las Naciones Unidas, en las violaciones de los renegados de la sociedad humana, han demostrado ser hasta ahora una protección eficaz contra la agresión desenfrenada y la violencia ilimitada de los derechos humanos. Entre 1960 y 1970, las Naciones Unidas establecieron misiones de corta duración en República Dominicana, como lo fue la misión del representante especial del secretario general de la República Dominicana, ya que en 1965 estalla una guerra civil y es ahí cuando Naciones Unidas envía la misión para exigir un alto. En Nueva Guinea Occidental, o también llamada Irán Occidental, se desplegó la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas. En los años 1960, el Partido Comunista de Indonesia, de creciente influencia en el país, con el apoyo de la población y del gobierno indonesio, amenazó con la invasión de la isla, gracias a la ayuda de la Unión Soviética. Los holandeses se prepararon para ayudar a defender la isla, proclamando que se debía respetar el derecho a la autodeterminación del territorio. El 19 de diciembre del 61, aprovechando la invasión de India, entonces enclave portugués de Goa, y la nula reacción de la comunidad internacional ante la ocupación del territorio colonial, que aspiraba a la independencia, se anunció que se intervendría en el territorio. A mediados de enero se produjo un intento de invasión por mar rechazado por la marina holandesa, hasta que se acabaron las hostilidades. Indonesia realizará infiltraciones de comandos por vía marítima, lanzando paracaidistas que se internarán en la selva, desde donde realizarán una guerra de guerrillas. En ese mismo tiempo, Estados Unidos patrocinó negociaciones entre Países Bajos e Indonesia, favoreciendo las apetencias de esta última a fin de evitar su acercamiento de la Unión Soviética. Finalmente, en las negociaciones donde el secretario de la ONU tuvo un importante protagonismo, se alcanzó un acuerdo conocido como el Acuerdo de Nueva York, que fue firmado el 15 de agosto de 1962 para dar una apariencia de legitimidad al traspaso. Nueva Guinea Occidental quedaba bajo la administración del organismo de la ONU, la Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas, o UNTEA, y el 1 de octubre del 62 al 1 de mayo del 63, la UNTEA transfirió la administración de Nueva Guinea Occidental a Indonesia con el nombre de Irian Jaya. La misión de observación de las Naciones Unidas en Yemen fue una operación multinacional de mantenimiento de la paz desplegada entre el 63 y el 64. Su mandato fue establecido con la aprobación de la resolución 179 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 11 de junio del 63. Su objetivo fue la observación del cumplimiento del acuerdo de separación entre Arabia Saudí y la República Árabe Unida durante la guerra civil que estaba atravesando el territorio y que podría provocar una internacionalización del conflicto.
En esta operación, la misión no sufrió ninguna baja. La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre está creada con la aprobación de la Resolución 186 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 4 de marzo del 64. En dicha resolución se recomendó el establecimiento de una Fuerza de las Naciones Unidas para evitar que se reanudaran los enfrentamientos entre los turcochipriotas y los grecochipriotas que habían tenido inicio en la Navidad de 1963. Inició la operación en el terreno desde el 27 del mismo mes, pero este mandato tuvo que ser reformulado por el Consejo de Seguridad en 1974 tras la reanudación de las hostilidades entre ambas partes. Dentro de las operaciones desplegadas para el mantenimiento de la paz está la Segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación y de Separación y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, entre muchas otras. En 1988, al personal del mantenimiento de paz de la ONU se le concedió el Premio Nobel de la Paz. En ese momento, el Comité del Premio Nobel reconoció los esfuerzos realizados por las fuerzas de mantenimiento de paz que han contribuido de manera relevante a la realización de los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Al terminar la Guerra Fría, hubo un rápido incremento en el número de operaciones de mantenimiento de paz, con un nuevo consenso y un propósito común. El Consejo de Seguridad autorizó un total de 20 operaciones nuevas entre el 89 y el 94. El surgimiento de nuevos conflictos que traspasan las fronteras locales y regionales muestra que la demanda de misiones sobre el terreno va a seguir siendo elevada y que el mantenimiento de la paz seguirá siendo una de las tareas operacionales de la ONU de mayor complejidad. Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz seguirán facilitando los procesos políticos, protegiendo a los civiles, ayudando el desarme y la desmovilización o la reintegración de excombatientes, apoyando las organizaciones de procesos electorales, protegiendo y promoviendo los derechos humanos y ayudando a restablecer el Estado de Derecho. El mantenimiento de la paz se ha caracterizado siempre por su gran dinamismo y se ha ido adaptando a los nuevos retos. En octubre del 2014, el exsecretario general estableció un grupo independiente de alto nivel sobre las operaciones de paz de las Naciones Unidas, integrado por 17 miembros para realizar una evaluación completa del estado de las operaciones de paz de las Naciones Unidas y de las necesidades emergentes del futuro. El informe fue publicado en junio del 2015 con recomendaciones clave sobre el camino a seguir sobre las operaciones de paz. Hay tres principios básicos que siguen caracterizando las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El consentimiento. Las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas se despliegan con el consentimiento de las partes principales en el conflicto. Esto requiere que las partes asuman un compromiso para avanzar hacia un proceso político. El consentimiento garantiza que las Naciones Unidas la libertad de acción política y física necesarias para llevar a cabo las tareas de su mandato. Sin el consentimiento, las operaciones para el mantenimiento de la paz corren el riesgo de convertirse en parte del conflicto y de verse arrastradas a aplicar medidas de imposición de la paz, apartándose de su función original. El segundo principio es la imparcialidad. La imparcialidad es fundamental para mantener el consentimiento y la cooperación de las partes principales, pero no debe confundirse con neutralidad ni con pasividad. El personal de paz de las Naciones Unidas debe ser imparcial en su trato con las partes dentro del conflicto, pero no neutral en la ejecución de su mandato. Una operación de mantenimiento de la paz es similar a un buen árbitro que se mantiene imparcial, pero que sanciona las infracciones. Las operaciones no deben tolerar las acciones de las partes que infrinjan los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz, ni de las normas y los principios internacionales que sostienen la operación. El tercer principio es el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no son un instrumento para imponer la paz. Sin embargo, pueden usar la fuerza a nivel táctico con la autorización del Consejo de Seguridad y si se actúa en legítima defensa o en defensa del mandato. En ciertas situaciones inestables, el Consejo de Seguridad ha dado a las misiones de mantenimiento de paz un mandato robusto que las ha autorizado a emplear todos los medios necesarios para disuadir los intentos de interrumpir el proceso político por la fuerza, proteger a los civiles de la amenaza inminente de un ataque físico o asistir a las autoridades nacionales para mantener el orden público. Aunque en el fondo a veces pueden parecer similares, el mantenimiento de paz robusto no debe confundirse con la imposición de paz, tal como lo contempla el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. El mantenimiento de paz robusto implica el uso de la fuerza a nivel táctico, con la autorización previa del Consejo de Seguridad y el consentimiento del país anfitrión o de las partes principales del conflicto. Por el contrario, la imposición de paz no requiere el consentimiento de las partes principales y puede implicar el uso de la fuerza militar a nivel estratégico o internacional, lo cual está normalmente prohibido para los Estados miembros en virtud del artículo 2, párrafo 4 de la Carta, excepto con la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Una operación de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas solamente debe usar la fuerza como medida de última instancia.